Sin duda, mis hermanos, sin duda que estos eventos globales como la pandemia y luego estos desastres naturales han venido a golpear severamente la sociedad humana y de manera particular al cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay muchas iglesias que se encuentran aturdidas, incierto su futuro, muchos miembros del cuerpo de Cristo desanimados, otros que debido al impacto del virus han perdido la vida, incluidos pastores que han partido, y por eso las iglesias han quedado sin pastor en algunos casos, desoladas. El cuerpo de Cristo sin duda está sufriendo. Quiero aprovechar, hacer un breve paréntesis aquí para agradecerles a ustedes, amados hermanos de la Iglesia de Cristo Shalom, ahí en Mérida, Yucatán, por sus oraciones a favor de las naciones de Centroamérica en estos días que hemos sido severamente azotados por estas tormentas tropicales. Sin duda, Dios ha escuchado sus oraciones y las continuará escuchando. Esta última tormenta que se avecinaba en categoría 5 nos hacía pensar lo peor. Creíamos que realmente iba a terminar con estos países. Pero de repente, de una manera milagrosa, apenas tocó tierra, esta tormenta bajó de categoría 5 a categoría 1. Claro, la anterior había dejado inundaciones y la que esta trajo, pues sumó a lo que ya había y el impacto ha sido muy grande. Son miles y miles las familias damnificadas que lo han perdido todo materialmente y también han perdido seres queridos. Les pido que sigan orando para que estas personas tengan la oportunidad de rehacer sus vidas, de reconstruir sus hogares y sus familias, para que se abran puertas de bendición, puertas de generosidad, para que estas familias tengan la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero sobre todo, que oren para que esta prueba de fuego ayude a estas familias a buscar de Dios y a convertirse de corazón y a hacer de Jesucristo su Señor y Salvador. En el primer siglo, la iglesia sufrió embates también. El cuerpo de Cristo sufrió embates externos, persecuciones e internos. Dentro de las iglesias había a veces problemas que traían riñas, que traían divisiones. Y una de estas iglesias fue la iglesia de Corinto, a la cual el apóstol San Pablo escribió para tratar de darles solución a algunos de estos problemas y fortalecer a la iglesia en su debilidad. Y en esta ocasión yo quiero compartir algunos de estos consejos de Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 12, donde él compara a la iglesia a un cuerpo y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hace un momento se leyó un texto precisamente de ahí, de ese capítulo 12, y yo quiero añadir a la lectura estos otros versículos, versículo 14 al versículo 20 y luego el versículo 21. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejará ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y el verso 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Hay algunas lecciones que podemos aprender para fortalecer el cuerpo de Cristo en este tiempo de crisis, tomadas de esta lección de anatomía del cuerpo
que Pablo nos presenta. Y al menos yo quiero mencionarle 4 que he desprendido de esta lectura de la palabra. Pero antes de irlas mencionando una por una, quiero decirle que ese cuerpo que usted habita, ese cuerpo que usted habita, tuvo su origen a partir de la unión de 2 células, 2 entidades microscópicas allá en el útero materno. Una de ellas aportada por su padre y la otra aportada por su madre. A partir de esas 2 células sucedió algo. Se multiplicaron. Y estas células que se multiplicaron formaron tejidos. Y los tejidos formaron órganos. Y los órganos formaron sistemas. Y los sistemas constituyen este cuerpo. Así como los miembros, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestro sentido del gusto, del olfato y del tacto. Y todos estos miembros y todos estos órganos están interconectados para formar esta unidad que llamamos cuerpo. Entonces, a partir de esta ilustración del cuerpo como una unidad, el apóstol San Pablo trae a la iglesia algunas lecciones para ayudarles a fortalecer y a superar las crisis que se presentaban en la iglesia en aquel tiempo, y seguramente nos ayudarán a nosotros también a fortalecer el cuerpo de Cristo en nuestra comunidad para hacerlo sano, fuerte y poder superar las crisis que estamos enfrentando, como es esta pandemia. El cuerpo de Cristo en algunas comunidades de fe seguramente se encuentra debilitado, con un futuro incierto, con ovejas sin pastor porque la pandemia se los ha arrebatado, familias lamentando la pérdida de seres queridos y otros angustiados porque alguno de sus familiares está en una crisis de salud. Pero aquí está. Número 1, lección número 1 o punto número 1 que nos recuerda Pablo en esta comparación de la iglesia como cuerpo de Cristo, de cómo debemos responder a las crisis que se nos presentan como cuerpo de Cristo, como su iglesia. Número 1, unidad en la diversidad. Dice, como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Unidad en la diversidad. A Dios le encanta la diversidad. Y Dios ha traído al cuerpo de Cristo, su iglesia, una diversidad de hijos, una diversidad de personas. Pero esto no debe constituirse en un tropiezo para fortalecer a la iglesia. Al contrario, debe de servir para fortalecerla, unificarla. Dios ama la diversidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, está hablando de la población global, de todas las razas, de todos los colores, de todas las etnias, de todas las lenguas. Dios ha traído a su familia, a su cuerpo, que es la iglesia,
toda esta diversidad universal. La iglesia es bendecida por esta diversidad. Ahora, siguiente lección de esta figura anatómica de la iglesia como cuerpo. Identidad y responsabilidad. Dice ahí, si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejará ser parte del cuerpo. No, no. En la iglesia, todo miembro tiene una responsabilidad desde el momento en que le fue dada una función específica para el desarrollo, para el desempeño adecuado de su cuerpo, y no se puede negar. No puede decir, no pertenezco, no soy del cuerpo, porque cada célula del cuerpo lleva el ADN que lo identifica o que la identifica como perteneciente a ese cuerpo y a ningún otro más. Así como un padre no puede negar la paternidad de su hijo y por ende la responsabilidad porque ese hijo porta su ADN, tampoco los miembros del cuerpo de Cristo se pueden negar a pertenecer y ya participar y ya descargar la responsabilidad que les fue dada de acuerdo a su habilidad. El ojo no puede decir porque no soy oreja, no soy del cuerpo. Es un miembro distinto, pero tiene una función que es vital para el cuerpo. Y no puede decir que no pertenece porque cada célula de ese ojo porta el ADN de la oreja y de todos los demás órganos y miembros del cuerpo. Unidad en la diversidad y identidad y responsabilidad. Esta identidad como parte del cuerpo de Cristo también me hace responsable ante la sociedad y me hace representar como miembro del cuerpo al resto de mis hermanos ante la sociedad. Es un privilegio y es una responsabilidad. Ser identificado por los demás como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Yo lo represento a usted y usted me representa a mí. Tercera lección que Pablo nos da acerca de esta comparación anatómica de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y es la lección de solidaridad. Solidaridad en el cuerpo de Cristo. Y nunca antes como hoy, el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita mostrarse solidaria. Esta solidaridad es a toda prueba en el cuerpo físico. Dice el apóstol, verso 26 del capítulo 12 de Primera de Corintios, cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Y cuando un miembro se goza, todos los miembros se gozan con él. Todos. Y así es. Cuando usted sufre una herida en su cuerpo físico, inmediatamente reacciona todo su cuerpo. El sistema inmunológico, esos microorganismos en la sangre, esas células, esas plaquetas, acuden inmediatamente al lugar para tratar de coagular la sangre y parar la hemorragia. Y su mano, si fue el pie el que se hirió, inmediatamente acude a su socorro. Y todo el cuerpo se duele con ese miembro lastimado, con ese miembro herido. Igualmente, dice ahí, cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todos los demás se gozan, todos los demás se regocijan. Un atleta, por ejemplo, que se entrena para la carrera de los 100 metros planos,
practica y practica y adquiere una agilidad extraordinaria en sus pies, en sus piernas, sus músculos se desarrollan, adquiere esa agilidad. Y llega el día de la competencia y sale corriendo velozmente y gana la carrera de los 100 metros planos. Este es un triunfo no solamente para sus pies, al individuo se le reconoce integralmente. No dice que solo sus pies se pueden atribuir y decir qué pies, qué piernas de gacela, pero la medalla del triunfo le es colgada en el cuello para honra suya de todo su cuerpo atlético y también para honra y para gloria de ese pueblo al cual él pertenece. Todos se regocijan con él, todos lo victorean, todos sacan la bandera de esa nación y se sienten sumamente orgullosos, se solidarizan con el héroe que les ha dado el triunfo, se enorgullecen de él. Y así es, solidaridad comunitaria. Cuando un miembro triunfa, todo el cuerpo, todos los miembros triunfan con él. Y cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Solidaridad, entonces, es la siguiente lección que Pablo nos da de esta comparación anatómica de la iglesia como cuerpo. Y la cuarta lección que él nos da es precisamente cuando dice: ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Verso 27 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Cuando él dice ustedes son el cuerpo de Cristo, nos está diciendo ustedes son un organismo vivo y no una organización. Como organismo vivo que son, constituido de millones y de millones de células vivas que se multiplican, que forman tejidos, que forman órganos y que estos órganos forman sistemas y que estos sistemas sustentan el cuerpo. Así también la iglesia es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo que crece, que se multiplica y que da vida, que da vida. Una organización es un negocio, es una empresa, es una organización y opera con fines de lucro. Usa técnicas de mercadotecnia para producir consumismo y atraer clientes. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Y esto debemos tenerlo presentes, porque precisamente uno de los daños que enferma al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es comenzar a verla como una organización, como un negocio, como una empresa que también quiere usar técnicas de mercadotecnia, provocar consumismo de fe y crear un clientelismo con fines de lucro. Esto ha enfermado a muchas iglesias y ha arruinado la vida de muchos pastores. Hoy más que nunca, la iglesia debe operar como el cuerpo de Cristo en medio de esta crisis. Debe poner en función estos principios que se desprenden de esta comparación de anatomía de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Unidad en la diversidad. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no puede haber lugar para el racismo, para la discriminación, para la xenofobia y para esos malos endémicos de la sociedad, como es la injusticia social, es decir, el racismo y la discriminación.
Recuerden que Dios ama la diversidad. El libro de Apocalipsis, allá me parece el capítulo 7, cuando son abiertos los cielos y Juan tiene la oportunidad de tener una visión celestial de la iglesia. Esto es lo que él describe. Dice que miró. Después de esto dice, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del reino y delante del trono, y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y una multitud de ángeles respondía, amén y amén. En el cielo, si queremos ir al cielo y unirnos a esa multitud constituida de toda nación, de toda lengua, de toda etnia, de toda tribu, debemos despojarnos desde ya de esos prejuicios racistas, discriminatorios, xenofóbicos y fortalecer el cuerpo de Cristo. El Señor es quien añade a la iglesia. Él es quien añade a la iglesia. A nosotros nos corresponde aceptar, asimilar, convivir y compartir sin discriminaciones y tratar a nuestro prójimo con justicia y con amor. Esos antivalores de la discriminación y la injusticia no tienen lugar en el reino de Dios, sino sus valores de aceptación, de perdón, de gracia y de amor. Hoy, como le decía, más que nunca debemos de vivir y de representar el cuerpo de Cristo para superar estas crisis que se nos han venido encima, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Amar la diversidad, así como Dios la ama. Y aunque somos diversos y diferentes en una misma congregación, respetarnos y amarnos, así como Dios nos ha aceptado y nos ha amado y nos ha traído a formar parte de su familia. Y Dios no se avergüenza de ninguno de nosotros. Dios se siente muy orgulloso y muy complacido de tenernos en su familia, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el privilegio, les ha dado el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Es tu llamado a fortalecer el cuerpo de Cristo en medio de esta crisis, a ser solidario, a sufrir con los que sufren, a compartir con los que sufren y a gozarte con los que se regocijan. Y no miremos la iglesia, nunca miremos la iglesia. Quitémonos esa tentación de querer mirar la iglesia como un negocio, como una organización. Yo sé que hay cursos, que hay seminarios, que hay talleres de superevangelistas, de apóstoles, etcétera, que han desarrollado técnicas precisamente para manejar la iglesia como un negocio. Lamentablemente, lo que han creado son iglesias para el consumo. Iglesias para el consumo, donde la salvación al final viene costando muy caro. Tu llamado es ser el cuerpo de Cristo, a no negarte a participar con el don que Dios te ha dado y hacer tu contribución. No negarte, porque llevas en tu ser el ADN del Padre Celestial que te ha añadido a la familia de la fe. Que Dios te bendiga y sigue adelante apoyando al cuerpo de Cristo en tu comunidad
porque tú eres parte de ese cuerpo. Que Dios te bendiga.